amén. Gloria al Señor, a pasarle rapidito a la pastora, amén, Nelly Pérez, amén, con un corto, amén, corto testimonio en esta hora. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios, Señor los bendiga a todos. Soy la pastora Nelly Pérez, vengo de la iglesia Nuevo Comienzo, cual radica en el 486 de Howard Avenue, aquí en el Bronx, en Castle Hill Avenue, por esa área de Castle Hill. Ahí estamos para servirle. Me siento contenta. Yo le doy primeramente a Dios las gracias por permitirme estar con ustedes esta mañana, y después le doy las gracias a la pastora María por decirme que testifique un poco. La verdad, hermano, que hace tiempo que yo no testifico de mi persona, sino que siempre nos envolvemos a hablar de las cosas de la palabra y no se nos olvida de dónde nosotros salimos, sino que no lo hablamos. Pero yo me estaba recordando cuando ella me dijo testifica, y yo dije, wow, que voy a testificar, pero porque en trayectar de caminar con el Señor suceden muchas cosas, pero siempre uno tiene que recordarse de a dónde Dios te sacó. Y yo estaba pensando, hermana, que en mi familia hay una maldición de generaciones de alcohólicos. Y de ahí fue donde Dios me sacó. Ahora yo puedo ver hacia atrás lo que aconteció en el alcoholismo de la familia. Y yo me recuerdo desde temprana edad, mi mamá hacía fiestas en casa. Y nosotros, pues cuando ellos se ponían a tomar, nosotros cogíamos la cerveza y el licor que daban en la mesa y también la tomaban. Y yo también, solamente tenía como 7, 8 años, ya yo había probado el alcohol. Entonces, mi papá era alcohólico y de esa fue la familia que yo vine. Y no me di de cuenta hasta que vino el problema en mi vida, porque eso ya era como parte de nuestra familia, una fiesta con alcohol, con comida y con baile. Siempre, de viernes a sábado, eso acontecía. A nosotros nos criaron a trabajar fuerte y después hacer fiesta. Y ahora me recuerdo que así fue que sucedió en mi hogar. Y nosotros todos trabajábamos fuerte. Mi mamá trabajaba fuerte, mi papá trabajaba fuerte y yo después trabajé fuerte, y siempre teníamos que tener siempre vivían una vida como para impresionar a otros, y bebían fuerte los viernes, sábado y domingo. Así aconteció que pasaron los años y nosotros, yo seguí con la misma tradición de mi madre. Yo seguí. Cuando yo me casé, era fiesta, comida, baile, y era lo mismo. Entonces, nunca me di de cuenta que esta vida al final me iba a causar tanto daño. Pero también puedo mirar también que hay una parte espiritual que nosotros no conocíamos a Dios. Venimos una familia que decían ser católicos, pero no lo eran. Solamente lo decían por su boca. ¿Qué aconteció? Que después yo me casé tempranamente, me enamoré, me casé, pero una cosa yo tenía en mi mente, que era que yo tenía que hacer todo como perfección, como una persona que tenía que hacer la cosa a perfección. Y era porque mi hogar también, aunque éramos así, todo tenía que ser por perfección. Mi madre nos crió así también, entonces teníamos que mostrarle a la gente que todo estaba bien. Entonces así mismo me crié yo, me casé con mi esposo, y entonces mi esposo pues, ya tenía tienda, estudié, fui asistente dental, y de por ahí seguí, ¿verdad? Trabajando. Pero una cosa no pude entenderle cómo Satanás trabaja ahora mirando hacia atrás, que cuando nosotros estamos en ese mundo, el enemigo tiene una posesión sobre ti que tú no puedes ver las cosas. Entonces se llegó en mi vida que yo seguí tomando, tuve 3 hijos, la misma, los fiestas, lo mismo, todo lo mismo, hasta que un día yo llegué a empezar a ir a los casinos. Y una de las cosas que yo pensaba era que teníamos que tener mucho dinero. Y mi esposo tenía 3 tiendas, yo trabajaba en el hospital también de temprano, me hice asistente dental. Eso era importante, que yo tuviera una carrera, fui asistente dental. Entonces,
estaba trabajando en el hospital y todavía en el hospital hacían fiesta y tomaba, pero no me di de cuenta cómo esto se estaba desarrollando en mi vida hasta que llegó el día que yo empecé a ir a los casinos. Cuando yo empecé a ir a los casinos, empecé a gastar dinero que no tenía y empecé a tomar el dinero de mi esposo. Después mi papá, que ya era un anciano y vivía y era alcohólico también, pero ya no era alcohólico, pero mi papá vivía en un condominio y yo cogí, me traje a mi papá para mi casa para que me ayudara, pero no era para que él me ayudara, era para yo tomar el dinero de él en ese tiempo. Yo tomaba el dinero de mi papá, me iba para los casinos, nunca tenía suficiente, nunca, siempre me sentía igual. Entonces ni los casinos me pudieron ayudar, pero los casinos me ayudaron a hundirme más. Porque si no hubiera ido a los casinos, tal vez no hubiera sido el proceso tan rápido. Pero mi esposo estaba tan angustiado que no encontraba solución para mí. Y mi esposo decidió recibir a Jesucristo. Entonces mi esposo comenzó a ir a la iglesia. Cuando mi esposo comenzó a ir a la iglesia, yo me sentía tan mal porque iba para la iglesia y yo estaba como comenzando a buscar de Dios, pero no lo hacía. Y entonces yo me recuerdo que un día una amiga mía que el esposo era policía y nosotros éramos bien amigas, ella me dijo, tú tienes un problema con bebiendo. Si tú no bebieras, a ti no te sucediera todo lo que te está sucediendo. Ella cogió y me llevó a un programa que se llama Alcohólicos Anónimos. Y yo entré en ese programa de Alcohólicos Anónimos y ahí no volví a tomar. No volví a tomar y seguí los pasos de ellos y trabajé arduamente. Empezó a hacer lo que se llama trabajar con otras personas, rescatar los alcohólicos de la calle, levantar programas. Y yo iba a lo más bien a Alcohólicos Anónimos, pero un día ya mi esposo le servía al Señor y él decía, pero todo el mundo a la iglesia me dice que porque yo no está mi esposa, que yo estoy solo y nosotros estábamos casados ya muchos años. Entonces, un día mi esposo, yo celebraba 8 años en Alcohólicos Anónimos y mi esposo me dijo, bueno, yo voy a ir a Alcohólicos Anónimos para entregar tu aniversario si tú vas conmigo a la iglesia. Y yo dije, ok, pues vamos a hacer un acuerdo. Tú vienes donde mí, me entrega la vela de Alcohólicos Anónimos y yo voy contigo a la iglesia. Entonces, pues él vino conmigo y me entregó la vela y yo me sentí feliz porque ya tenía muchos 8 años de sobriedad y me sentía bien y había ido a terapia y me había sanado en muchas áreas, había sanado la familia en muchas áreas, pero todavía me faltaba más que yo no entendía, hermano. Pero me recuerdo que el día 31 de diciembre del 1993 a 94 fui a la iglesia a cumplir con mi esposo. Pero cuando yo fui a cumplir con mi esposo, el pastor de mi esposo normalmente pagaba la luz a las 11:30 de la noche y entonces todo el mundo tenía que arrodillarse y a las 12 de la noche le hacía el llamado. Y yo me arrodillé y detrás de mí pues vino una evangelista que hoy está con el Señor y me puso las manos en mi espalda. Yo me recuerdo que yo fui con mucho make, con mucho oro, con pantalones tight, de todo. Gloria a Dios, aleluya, porque era New Year's Eve y me quería ver de tal forma. Pero hermano, ese día yo no sabía que cuando yo doblara mis rodillas ante Dios iban a suceder muchas cosas. Del momento que yo me puse en el piso y me arrodillé delante de la presencia de Dios con las luces oscuras, yo empecé a clamar a Dios y empecé a hablarle a Jesucristo por primera vez. Y cuando él hizo el llamado, yo lo único que estaba era con el make-up todo en mi cara, estaba llorando de tal forma que ni podía ir para el altar. Pero la evangelista me levantó, ella era evangelista misionera, la hermana Marita, la hermana que me llevó al altar. Entonces ella me llevó al altar y yo llegué llorando al altar. No sé lo que me pasó ese día, pero sí sé que ese día fue el comienzo de mi vida, porque muchas cosas que yo buscaba en el mundo y muchas cosas que aún buscaba en Alcohólicos Anónimos no la había encontrado.
Yo había mejorado porque no tomaba. Yo había mejorado porque hacía la responsabilidad de ser una madre con mis hijos, que me encontraba ahí y tenía siempre temor de que podía beber otra vez. O me cuidaba mucho de todo eso. Y era una mejor esposa, era responsable con mi padre que estaba conmigo, lo llevaba al médico, le podía dar la mejor atención, le podía dar mejor atención a mis hijos y esa cosa, pero siempre, aunque yo estaba en Alcohólicos Anónimos, yo tenía un vacío dentro de mi corazón. Algo faltaba dentro de mi vida, pero ese día que yo le di mi corazón a Jesucristo, el día 31 de diciembre de 1993, sucedió algo en mi vida. Y yo sé que la misionera que estaba atrás de mí, ella empezó a clamar por mí. La iglesia comenzó a clamar por mí porque ya mi esposo tenía 6 años en la iglesia esperando que yo viniera a los pies de Cristo orando él solo. Y me da tristeza, pero gloria a Dios, aleluya. Pues él oró por mí. Él dice que él ponía aceite sobre mi cabeza cuando yo estaba durmiendo. En la iglesia le daban pañuelos, los ponía sobre mí cuando yo dormía, para que yo viniera a los pies de Jesucristo. Y sucedió, su promesa se cumplió ese día. Pero ¿qué pasó? Que parece que en el proceso que Dios estaba bregando conmigo, era un proceso para que yo pudiera recibir a Jesucristo completamente. Porque desde ese día del 1993 a las 12 de la noche, cuando yo le di mi vida a Cristo en lágrimas, Jesús entró a mi corazón de tal forma que yo me enamoré. Y yo creo que era el primer amor, como dice, que lo que yo sentía. Pero hermano, era algo más profundo que ahora mismo yo puedo decir que era como una intimidad que yo hice con Jesucristo. Pero ese día se rompieron cadenas. Después, poquito a poco, fui siendo liberada. Fui siendo liberada porque tenía tantos demonios dentro de mi ser que no podía, ni a veces me daban depresión, tuve en Valium, tuve tantas cosas que sucedieron en mi vida, tuve que romper muchas adicciones. Pero cuando vine a la iglesia y comencé a venir a la iglesia y hacer el ayuno, hermano, yo me convertí de esa persona que ayunaba casi todos los días. Me decía, la misionera me decía, lee la palabra. Yo no sabía nada ni leer la Biblia. Lee la palabra, métete en los evangelios, ayuna. Yo seguía todos los consejos, hermano. Yo me quemaba las pestañas aprendiendo la palabra de Dios porque todo el mundo en la iglesia sabía, yo no sabía nada. Pero esto aconteció que yo no sé qué pasó, que el Señor me estaba levantando de escalón en escalón. Comencé a predicar, dar mi vida en las calles. Y después alguien me dijo en Alcohólicos Anónimos, pues vas a beber otra vez. Pero un día yo tenía miedo de dejar Alcohólicos Anónimos. Entonces sucedió que un día de ver ir a Alcohólicos Anónimos, llegué a la iglesia. Cuando llegué a la iglesia ese día, había un predicador en el altar que tenía sida anteriormente de Alcohólicos Anónimos. Y él se encontraba predicando ese día en mi iglesia. Y hermano, él me reconoció a mí, yo lo reconocí a él. Y este hermano se estaba muriendo, le venía constantemente, le venían pulmonía a su cuerpo y ya se estaba muriendo. Pero cuando yo lo vi en el altar, este hermano estaba resplandecido y testificó que ya era curado, que se había casado, que tenía una familia cuando había recibido a Jesucristo. Y cuando él terminó de predicar, yo fui donde él y él me dijo, Nelly, lánzate a la calle, tú verás que ese vacío se te va a ir. Y yo comencé a lanzarme a la calle con diferentes evangelistas, ministrar y buscar lo que se había perdido. Él me dijo, lo que no entra Alcohólicos Anónimos va a entrar a la iglesia. No se va a morir allá afuera porque Dios te sacó de Alcohólicos Anónimos. Fue para que tú buscaras lo que no iba a llegar a Alcohólicos Anónimos, sino que iba a llegar a la iglesia. Así que lánzate a la calle. Y me lancé a la calle, hermano. Esto era los sábados a las 5 de la mañana. Me lancé a la calle. Comencé a abrir programas de diferentes shelters. Tenía una hambre. Yo sentía que había perdido tanto tiempo, hermano, y tenía que alcanzar, tenía que lograr algo. Y en la iglesia, todo lo que el pastor me decía, yo lo hacía. Y le doy gracias a mis pastores, Héctor David Santos de Iglesia Visión Misionera y su esposa,
que me tuvieron ahí, hermano. Ellos me dieron paso por paso para yo poder aprender lo que ahora puedo decir que es un tesoro lo que me enseñaron. Entonces yo estuve bajo la cobertura de ellos y ellos me enseñaban todo a mí lo que yo tenía que hacer. Las funciones en la iglesia me llamaban, me enseñaban y me decían, y yo todo lo que quería era servir a Dios. Servir a Dios. Entonces mi esposo, pues, que vino primero con yo, no tenía el mismo deseo, pero lo único diferencia es que yo tenía un llamado de parte de Dios, pero Satanás no quería que yo llegara a sus pies porque sabía que yo iba a ser un reto para él, hermano. Yo voy a ser un impedimento para Satanás. Y ahora lo puedo decir porque le sirvo 25 años al Señor fielmente. Le he servido todos los días de mi vida sin parar. No he tenido que ir para atrás para nada, hermano. No ha sido un camino fácil, pero le he servido fielmente a Jesucristo 25 años. Y ahora digo que le serviré hasta que Él me lleve, hermano. Porque en este caminar he visto toda clase de cosas, hermano. He sido testigo de tantas diferentes etapas de acontecimientos, hermano. Pero una cosa puedo testificar en este día, que después de 25 años todavía le sirvo al Señor, porque Él ha sido muy bueno para mí. Él ha sido muy bueno. Tuve, hermano, en este trayectoria, hacía todo lo que el pastor me decía. Pude trabajar en todas las áreas de la iglesia, hermano. Me dieron privilegios en la iglesia que ahora yo puedo decir que fueron muy buenos conmigo, hermano, porque aún cuando yo me daban privilegios en la iglesia, los hermanos decían, porque había muchos evangelistas, había pastores que habían vuelto para atrás, y cuando me daban privilegios en la iglesia, hermano, yo tuve que luchar y guerrear como nunca jamás para poder mantenerme en el lugar que Dios me había puesto, porque también hubo celos ministeriales, hubo tantas cosas, pero mi enfoque, mis ojos solamente estaban puestos en Jesucristo. Y yo siempre miraba al apóstol Pablo, tenía que proseguir caminando, sirviendo al blanco de la soberana vocación. Y yo decía, yo soy como el apóstol Pablo, yo solamente voy a servir a Jesucristo hasta que me muera, aleluya. Y por ahí he seguido, hermano, lavaba los baños, limpiaba la iglesia, trabajé en todas las áreas de mi iglesia. Por último, el Señor me había llamado a ser copastora. Y yo no quise, hermano, porque yo veía el sufrimiento de mis pastores. Yo veía el sufrimiento de los que se levantaban en ese ministerio, hermano. Y cuando me llamaron a ser copastora, yo no quise. Pero la persona que pusieron como copastora, como copastor, no duró más que 8 meses y se cayó de la gracia. Y cuando él se cayó de la gracia, dice, tal vez si yo lo hubiera hecho, no le hubiera sucedido esto a él. Pero vino la oportunidad otra vez. 2 años después me llamaron para la oficina y me dijeron, Nelly, sé copastora de esta iglesia. Nosotros te necesitamos en el altar. Te necesitamos en otro ángulo espiritual. Y yo no sabía, yo tenía mucho temor, pero yo tomé esa posición porque ya Dios me lo había dado por confirmación. Cuando yo fui copastora, hermano, yo sufrí mucho. No te voy a decir que todo fue bonito, pero tenía que pasar una preparación espiritual que nunca jamás había tocado anteriormente. Ahí fue donde yo tuve que coger firmeza en el altar y no dejar que nadie me hiciera correr de la iglesia. No dejé nadie. Y yo decía, Señor, yo me quiero bajar todo el tiempo. Pero entre más decía, me quiero bajar, más el Señor me posicionaba en ese lugar, porque tenía guerra espiritual, tenía que vencer con tanta falsedad, con falsos profetas, con falsos evangelistas, con falsos maestros que se metían en la iglesia, y tenía que limpiar el altar porque tenía el celo del altar, hermano. Tenía celo del altar, y al tú tener celo del altar, todo el mundo se va a levantar contra ti, hermano. Pero mis pastores vieron que había un llamado en mi vida. Gloria a Dios, aleluya. Lloré lágrimas,
Lloré porque no hay nada más malo que cuando un ser creyente que tú le pones la confianza se levanta contra ti, hermano. Pero tuve que pasar ese proceso porque el diablo me quería arrancar del altar. Me quería arrancar del altar, hermano, pero seguía hacia adelante. Y un día vino un pastor y estaba yo en la esquina del altar. Y él me dijo, ven acá, porque Dios no te llamó a ti a copastora, Él te ha llamado a ti para ser un pastor de Jesucristo. El mes después se cayó un pastor de la gracia y el templo quedó vacío, se llevaron todo, hermano. Y el pastor me dijo, veo bien que tú levantes campo, que levantes campo. Yo no quería, hermano, pero yo fui obedientemente. Él me entregó una llave. Me entregó una llave de un templo y me dijo, 3 meses te doy para que tú tomes una decisión. Para que cuando tú estés allá afuera y te voy a mandar a un campo limpio, te voy a mandar con una evangelista que yo me había, una misionera que yo había traído a la iglesia, que ella vino a vivir conmigo de Venezuela y con mi esposo. Y mi esposo, yo le decía, ¿qué tú crees? Mi esposo decía, yo creo que tú no lo debes hacer porque hay mucho sufrimiento en ese trabajo. Y yo le dije, ok, no lo voy a hacer, pero después parece que Dios le dio una revelación, un sueño a mi esposo. Y mi esposo estaba atrás de mí, me dijo, no, tienes que ir, porque esto es para trabajar para Jesucristo. Y se me abrieron las puertas, me dio la llave, entré al templo, hermano, no había nadie, un templo vacío, tenía todos los, de la silla, tenía todos los instrumentos, es como que lo habían abandonado y lo habían dejado con el equipo completo para mí, limpio, bonito, gloria a Dios, con todo en su lugar. Y ese templo yo entré al altar, y cuando entré al altar oí la voz del Espíritu Santo que me dijo, bienvenida a tu casa. Y cuando yo oí esa palabra, hermano, yo seguí en ese templo orando, mirando, buscando, y pasé ese sábado yo sola en ese templo. Pero cuando salgo afuera venía un pastor anciano, me lo encuentro en el camino y le dije, yo voy a pastorear en este templo, ¿qué tú crees? Y él me dijo, déjame decirte que si Dios te ha llamado a un pastorado, tú vas a tener ovejas. Si tú no consigues ovejas, olvídate del pastorado, porque el pastorado se hace por ovejas. Y yo dije, ok, glory to God. So ya tenía algo en mi mente que podía seguir, hermano, pero se empezaron a convertir las almas en los proyectos. Se comenzaron, yo nunca había visto un avivamiento tan como me sucedió a mí al comienzo de mi ministerio en el pastorado. La iglesia se llenó, vinieron los drogadictos, vinieron todas las personas de los caseríos, hermano. Los cultos se daban de tal forma que las personas no podían entrar a la iglesia, hermano. Esta iglesia se llenó. Después entré a la iglesia madre. El pastor me dejó la iglesia madre porque ya tenía tantos miembros que no cabían en la iglesia, hermano. Mi devoción era solamente servirle a Dios y servirle al ser humano, y todo lo que venía le servía, hermano. Como Dios me ayudaba a hacerlo, lo podía hacer, hermano. Pero yo le doy gloria a Dios. Pero, hermano, llegó el tiempo que también el pastorado tenía que ser probado, hermano. Llegó el tiempo donde perdí el templo. Llegó el tiempo donde mi hijo me lo mataron. Mi hijo me lo mataron, gloria a Dios, pensando que este era mi hijo que iba a venir primeramente a predicar el evangelio de Jesucristo. Me lo mataron, gloria a Dios. Y tuve que pasar ese proceso. Pero después alguien me llamó y me dijo, Dios te ama. Y no podía entender esa palabra, que Dios me amaba cuando mi hijo me lo habían matado. Y esa palabra fue la que me ayudó a mí a entender que yo tenía que pasar por ese proceso, que yo tenía que pasar a otro nivel en el Señor. Ese fue cuando mi hijo lo mataron, fue cuando yo pude tener la experiencia del Salmo 91.
El mismo Señor se me presentó y pude sentir la cobertura de Jehová como nunca jamás. Pude sentir como se ponía sobre mí, hermanas. Gloria a Dios, aleluya. Después de eso, gloria a Dios, aleluya. En el mismo año 2017, mi esposo de 46 años falleció. El mismo año, en diciembre, otra prueba que se lanzó a mi vida. El mismo que me encaminó a los caminos del evangelio falleció después de 46 años de casado. Gloria a Dios, y tuve que pasar ese otro proceso, hermano, y me quedé viuda. Y hasta aquí Jehová me ha ayudado. De 2017 hasta ahora tenemos una iglesia y usted sabe que es de alta y es de baja. Y he pasado toda clase de procesos en la iglesia. Pero cada día le puedo testificar en este retiro. Cada día yo amo más a Dios. Cada día pasamos lo de coronavirus, que se cerró la iglesia por ahora 4 meses, que vamos a entrar el día 5, hermano. Pero hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Tengo miembros que son bien fieles a mi persona, que me los gané del comienzo. Tengo miembros que han venido de otra iglesia, que también están conmigo, que han sido fieles a mi persona, hermano. Tengo una iglesia, gloria a Dios, que Dios me ha ayudado. Hasta aquí Jehová me ha ayudado a encaminarlos, hermanos, encaminarlos en la palabra de Dios, darle la palabra, nutrirlo con la palabra, enseñarle la enseñanza de Jesucristo. He podido compartir eso mismo que me dijo la evangelista desde el comienzo, cuando comencé en el 1993. Me dijo: jamás te apartes de los evangelios de Jesucristo, jamás te apartes de Mateo, jamás te apartes de Marco, jamás te apartes de Lucas y jamás te aparte de Juan. Conviértete como Juan y tú tendrás victoria. Y hermano, esa es mi práctica. Esa es la práctica que yo he podido hacer y hasta aquí Jehová me ha ayudado. La iglesia fue lo que me han tenido a mí, hermanos, cuando mi hijo murió, cuando mi esposo murió. La iglesia ha sido mi gran apoyo. Nosotros teníamos una casa que habíamos comprado yo y mi esposo para que mi esposo pudiera vivir en un área que le decían Little Puerto Rico, aquí en el Bronx. Hermano, cuando mi esposo falleció, yo tenía 3 personas que había ayudado viviendo en mi casa, hermano, tres varonas de Dios de diferentes ministerios, pero esas 3 varonas de Dios que han estado en mi casa han sido apoyo para mi vida. Era cuando mi esposo tenía que irse. Dios nunca deja a uno desamparado. Dios nunca jamás te dejará solo. Dios nunca jamás te faltará, porque en el momento dado más necesitado ahí va a estar el Espíritu Santo para ayudarte. Yo he podido tener una confianza en mi corazón con Dios, que es como si es una intimidad que ya no puedo vivir sin Él. Hermanos, estoy en este periodo de este tiempo que yo digo, mejor es vivir o morir para Dios. Como Gestel dijo: si perezco, que perezca. Hasta aún con coronavirus se me libró, hermano. El coronavirus pasó por mi casa, pero Él me libró. Yo he visto la mano de Dios obrando. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque es que yo estoy enamorada de Jesús. No puedo pensar nada más como el apóstol Pablo, que se enamoró de Jesús, teniendo una vida antigua y una vida nueva. Generaciones de alcoholismo se han roto en mi familia. Generaciones de alcoholismo. Algunos han muerto en el alcoholismo. Mi hijo fue matado porque estaba viviendo. Mi hermano murió porque estaba bebiendo, tomó pastillas y alcohol y le explotó el corazón. Mi tío lo mataron en el alcoholismo, una fiesta, hermanos. Es una maldición. Pero ahora puedo beber. Tengo un hijo que bebe y ahora puedo ver, hermanos, cómo yo puedo interceder por mi hijo de tal forma, porque conozco la maldición, conozco los demonios que operan en los cuerpos, hermano, porque yo lo viví y yo fui liberada de ellos. Y no hay gran más testimonio
que tú has ser liberado, completamente libre de lo que te posesionaba anteriormente, hermano. Yo pude sentir mi liberación. Yo pude ver cómo se rompieron las cadenas a través de ministros que oraron, que intercedieron por mi persona. Y hoy puedo testificar que de hasta aquí Jehová me ha ayudado, hermana. Que el Señor las bendiga. Gracias por oír el testimonio y que Dios la bendiga. Sigan hacia adelante. Gracias a la pastora María por darme la oportunidad de hablar las cosas que me sucedieron, hermanos. Sigamos orando uno por los otros. Somos un mismo cuerpo. Vamos para el mismo lugar y estamos esperando lo mismo el día del Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga, los guarde. Amén.